Un primer invitado que es el congresista José Gerí, vocero alterno de la bancada de Somos Perú, y tengo entendido que vicepresidente del Partido Democrático Somos Perú. Sí. Señor Gerí, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, don Fernando, un placer estar contigo en esta mañana. Si quisiéramos comenzar sabiendo qué comisiones del Congreso han recaído en la bancada de la que usted es miembro. Bien, en principio, por acuerdo de bancada, en principio se ha elegido a mi persona como representante para presidir la comisión que le correspondiese a la bancada. De mismo modo, el congresista Valer va a asumir la secretaría de la comisión que nos corresponda y el congresista Pasos de Piura la vicepresidencia de la comisión que nos toque. Y las que nos han tocado, en buena cuenta, es la comisión de presupuesto, que es una gran responsabilidad, la vicepresidencia de la comisión de producción, que ya hemos presidido el periodo que acabamos de pasar, y además la secretaría de la comisión de fiscalización. Entonces, son sin lugar a dudas comisiones muy importantes y que implican gran responsabilidad con el país, ¿no? Sobre todo la de presupuesto, que va a ser presidida por usted mismo, según entiendo, y que debe recibir el proyecto presentado por el Ejecutivo este mismo mes y discutirlo antes de noviembre para que haya un presupuesto general en circunstancias difíciles, porque será aprobado en noviembre y no sabemos bien exactamente qué necesidades puedan ser generadas de un fenómeno climático cuyos alcances no conocemos todavía con precisión. Sí, en efecto, es una enorme responsabilidad que va a caer sobre nuestros hombros, pero siempre con la responsabilidad que nos caracteriza y con la prudencia también, ¿no? Evidentemente, así como el presupuesto anterior, se priorizaron 9 ejes principales: educación, salud, transportes. Hoy definitivamente tiene que estar enfocado a el tema del impacto de los fenómenos climatológicos, ¿no? Y en segundo término, de todas maneras, el tema de cierre de brechas, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo plantea el Ejecutivo, y más aún teniendo en consideración que en los últimos años, por lo menos del 2012 en adelante, los presupuestos respecto al otro han ido creciendo y siempre ha habido una cierta responsabilidad en lo que se proyecta con lo que finalmente se aprueba. Veremos cómo lo hace. Por lo pronto, Mávila Huertas está deseosa de hacer una pregunta, señor Gerí. Bueno, tenemos que referirnos sin duda a la situación del presidente del Parlamento. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre todos los cuestionamientos que se están haciendo y su posición como bancada además. Nosotros hemos escuchado en estos últimos días los cuestionamientos y también los descargos del presidente. Concretamente, ayer escuché un descargo muy potente. ¿Cree que fue potente? A mi juicio ha sido esclarecedor, ¿no? Él manifestó que evidentemente todos pueden ser materia de denuncia, y eso es totalmente cierto, que él tiene sus antecedentes penales limpios, y en segundo término, sobre ya sabemos su vida, cómo están limpios, porque si no hubiera habido esa ley, estaría condenado a 8 años de cárcel por estafa, ¿no? Lo que él manifestó en su descargo era de que la prescripción a la que supuestamente se le acredita que él solicitó ya estaba de hace años atrás. No. Y esta ley... Sí, pero a ver, vamos, en la audiencia, el abogado del señor Soto precisamente se ampara en esa norma para apoyar la prescripción de los delitos. Está claro, como acaba de decir Fernando, que si esa ley no existía, ni estaba vigente, ni era aprobada como se aprobó días antes de la elección del señor Soto o de la audiencia respectiva, el señor Soto tendría una condena hoy. Lo que los documentos que el día de ayer el presidente del Congreso ha mostrado, que la prescripción él había solicitado años anteriores. La puede haber solicitado antes, pero no se hubiese podido acoger a ella si no fuera por esa norma. ¿Entiende la figura? Votada en mayo o semanas antes de que el juez se pronuncie. Bueno, yo me baso en lo que el presidente ha hecho sus descargos. Y hay que darle la presunción de que así es. Pero tiene un criterio propio como parlamentario usted. Es decir, hay una cronología de sucesos, 2 más 2 son 4, y entonces da la casualidad de que las bancadas que apoyaron esta norma pues tienen, no hablo solamente del señor Alejandro Soto, otro de los beneficiados ha sido Joaquín Ramírez. Entonces nos damos con la sorpresa de que de pronto el Congreso está legislando bastante convenientemente para personas allegadas a los partidos políticos en situaciones como la del señor Soto, por mencionar una nada más. Mire, yo creo que con la declaración que el señor presidente ha hecho el día de ayer, de que cualquier acto que se le cuestione
él mismo se va a someter a la Comisión de Ética, por lo pronto, que se está por conformar en los próximos días, concretamente el día jueves, vamos a tener mayores elementos, no solamente, como acabo de manifestar, la declaración del presidente del Congreso, sino también habrán pruebas en contrario donde se podrá confirmar y dilucidar finalmente si hay algún tipo de falta. Entonces creo que vayamos por ese lado, ¿no? Pueden haber los cuestionamientos, yo entiendo que esto va a ser un tema bastante complicado en su momento porque es nuestra máxima autoridad, pero yo estoy convencido de los elementos que el presidente va a aportar para su defensa. Pero lo que deberíamos más bien estar pensando y exigirle al presidente del Congreso no solamente es esclarecer algunos cuestionamientos que son válidos, sino además cuál va a ser la agenda legislativa que tiene que aprobarse para este periodo que va a iniciar en los próximos días. O bueno, vamos a hablar de eso sin duda, pero cuenta también la credibilidad de las autoridades, porque ustedes saben que no es por casualidad que la aprobación que ustedes tienen ante la opinión pública es paupérrima. Y actitudes de ese tipo no hacen sino acentuar. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar, no importa qué agenda legislativa, cuando la población no cree en ustedes? Por muchos sueldos, por niños y ahora por una manipulación de una trayectoria judicial que no es tan limpia como lo que dice el señor Soto. Sabemos que su bancada votó a favor de él, firmó esa postulación de esa plancha, pero eso creo que no lo compromete usted como abogado a estar, digamos, empeñando su palabra cuando la defensa de él, señor Soto, dista de ser tan clara como usted lo pretende, señor Geri. Claro, por eso cuando se vea y se ventile los documentos y todos los elementos en la Comisión de Ética para tener un juicio objetivo, ahí recién podemos tener con objetividad y con claridad. Pero hasta ese momento, yo creo que primero tiene que dar la explicación ella misma de por qué el comportamiento de pedir licencias y explicar el motivo. ¿Cabe alguna explicación cuando se ha pasado 200 días sin trabajar, digamos, presencialmente y se han parado en una licencia que el Congreso le ha dado, además, inexplicablemente para que pueda ella hacer un despacho remoto, ahora que está de moda el tema del despacho remoto desde los Estados Unidos, mientras se dedicaba al negocio inmobiliario a la par con su familia? Justamente por eso, y a eso iba, ¿no? Con las declaraciones, finalmente con la posición de ella, es que se debe tomar las decisiones adecuadas en el Congreso. Particularmente, no es un comportamiento adecuado y que desprestigia la institución. Pero hay que ser respetuoso siempre, y digo, y siempre marco ello, con los procedimientos internos que tendremos que tomar, en principio, en la Comisión Ética y segundo, en la subcomisión. Ahí recién, pues, tendremos el veredicto final, respetando los procedimientos, pero hay que escucharla. Y tengo entendido, además, que el día de hoy tiene una reunión con su bancada para poder dar las explicaciones en primer término con su gente, con su bancada, y seguramente, y esperamos eso, que lo pueda después hacer público con todos nosotros y que se sigan los procedimientos. Si ella eventualmente ya no quiere seguir siendo parte del Parlamento, habrá que ver los mecanismos que finalmente tengan que tomarse. Pero hay que darle la oportunidad que ella haga formalmente sus descargos. Antes de ir a lo que usted llama la agenda legislativa, hay otro tema que tiene que ver con los procedimientos, que es la decisión que ha tomado ayer el Tribunal Constitucional considerando nulo lo actuado respecto a la constitución de una comisión que le costó cerca de 200.000 soles a los contribuyentes para investigar si hubo fraude o no en buena cuenta en las elecciones del año 21, y resulta que para constituir esa comisión, según el TC, esta vez es una sentencia definitiva, se violaron algunos reglamentos básicos relativos en particular al número de los que debían votar a favor de la creación de esa comisión. Usted reconocerá que sobre ese punto hay una falta constituida de la parte del Congreso. Bueno, es claro lo que dice la sentencia del TC. Lo que cuestiona es que no se hayan cumplido con los procedimientos parlamentarios recaídos. El número de votos, me parece que se refería. Exactamente. Más no, ha dicho de que el Congreso no puede hacer uso de sus facultades de investigación. Eso también ha quedado bastante claro porque era uno de los cuestionamientos que se hacía a la creación de la comisión. Entonces, esclarecido el tema de que para investigar tienes que cumplir los procedimientos y que no hay ningún tipo de límite, creo que las cosas están claras, y esto que nos sirva de ahora en adelante a evitar ese tipo de errores. Y hay que tener además en consideración, don Fernando Mávila, que el informe que se presentó finalmente no fue aprobado. No fue aprobado, sí, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Nada que la manera como se constituyó esa comisión, según el TC, nada adoleció
de vicios de procedimiento, como usted lo dice, y que no se hizo caso a las personas que previnieron al Congreso, que escribieron a esa comisión y a la presidencia del Congreso para que no se cometa el error que ahora ha sido puesto en evidencia por el TC. Señor Gerí, vamos a ir a una pausa. Sí, bueno, está conversando con nosotros aquí en la cabina de RPP el congresista José Gerí, vocero alterno de la bancada de Somos Perú. Hemos hablado ya de la situación del presidente del Parlamento, hemos hablado de la señora Digna Calle, hemos hablado del presupuesto, quizás sea momento de hablar de la presidenta de la República también, y bueno, esta acción de inconstitucionalidad que se está impulsando desde el Parlamento, ¿tiene un punto de vista? Claro, bueno, para nosotros que además respaldamos esta norma que facultaba, dadas las circunstancias excepcionales en el cual nos encontramos como país y dado el tipo de gobierno que tenemos en la actualidad, era necesario tener una ley que pudiera facultar a nuestra máxima representante, que no tiene vicepresidentes, a que pueda representarnos formalmente en actividades importantes para el país, ¿no? Y esta es una primera muestra de cómo tiene que ser esa labor la presidenta. ¿Cree que es constitucional, por lo tanto, la norma? Nosotros apostamos porque era una metodología de desarrollo constitucional, porque ese era el debate en aquel momento. ¿Era constitucional o no era constitucional? ¿O era una ley de desarrollo constitucional como finalmente se aprobó, y bajo ese criterio nosotros estamos enfocados? No creemos que tiene constitucionalidad la norma, y bueno, el resultado finalmente de esta demanda que van a interponer o ya interpusieron ante el TC finalmente será de ser el caso de ser declarada inconstitucional de ahora en adelante, lo cual cortaría cualquier otro tipo de voces que quieren sabotear o golpear un poco al gobierno, ¿no? Señor Gerí, usted ha sido incluso regidor de Lima, de manera que tendrá una opinión sobre cómo se debe llevar a cabo esta reforma prometida desde hace muchos mandatos. Yo recuerdo que el alcalde Castañeda prometió que en un horizonte próximo no habrían ya combis ni cúster, sino buses asalariados, como en el resto de las ciudades de América Latina. Es un viejo debate que todavía está pendiente de poder darle la forma adecuada. Sin lugar a dudas, nosotros como un partido de esencia municipalista, tiene que haber un ordenamiento como se prometió desde hace muchos años, ¿no? Y como usted bien lo dice. Pero también hay que tener en consideración que las personas, las familias que se van a ver afectadas por el impacto de este movimiento, tiene que evaluarse si las rutas alternativas que le están ofreciendo les va a permitir todavía costear su vida, la canasta familiar de ellos. O sea, hay que ver exactamente el impacto que va a tener en la realidad ese reordenamiento para quienes van a salir de las rutas principales, ¿no? Esa es mi única preocupación respecto a esta reforma que es necesaria. Pero hay que mirar también el otro lado de la moneda de aquellas personas que se van a ver vistas en esta modificación, en esta reforma. Trabajo con las empresas nuevas de los corredores, formación, trabajo y facilidades para que tengan un brevete para manejar buses más grandes. O sea, una visión social hay en esta reforma. Pero vayamos a sus responsabilidades como parlamentario ahora, dejando atrás su vida pasada como regidor de Lima. Usted nos ha hablado de una agenda que debe ser implementada en el Congreso. Y un punto, antes de entrar a otros que usted quiera destacar, es si corresponde o no insistir con un proyecto de adelanto de elecciones, como algunos colegas suyos intentan, habida cuenta de que una enorme cantidad de la población peruana considera que es más razonable que se adelanten las elecciones y no tener que esperar hasta el año 26. Su opinión sobre este punto, por favor. Nosotros tuvimos una posición bastante clara de apostar por el adelanto de elecciones, pero hay que tener en cuenta que los momentos cambian respecto a otro. Hoy por hoy, la posición de la bancada, que aún es dispersa sobre ello, consideramos que es necesario tener estabilidad en este momento para poder recuperar lo que se ha perdido y pensar en un adelanto de elecciones en este momento sin dejar de lado las legítimas pretensiones de un sector de la sociedad y que también es agenda política de otros partidos, que también hay que decirlo. No es el momento de hablar de ese tema. Tenemos que concentrarnos en apostar por reactivar la economía, que aún es un proceso que nos está costando, porque de vez en cuando aparecen proyectos como ese tipo que generan inestabilidad. Entonces, no podemos salir de este entrampamiento porque hay quienes dicen desde el Congreso, y yo respeto su posición, pero no la comparto, de que adelanto un proyecto por acá, una denuncia por acá. Y eso
distrae la agenda que tiene que estar concentrada en reactivar la economía. Nosotros tenemos desde el Congreso la responsabilidad de ver un presupuesto para el próximo año, pero tenemos comisiones claves como economía, producción y minas que tienen que ser relevantes para este periodo legislativo para poder articular esfuerzos con el Ejecutivo y priorizar temas que son de impacto. Y justamente cuando mencionábamos, don Fernando Mávila, de una agenda legislativa apuntada a ello. En este periodo, en el tercer año que estamos iniciando como Parlamento, tenemos la gran responsabilidad de dejar de lado un poco los escándalos y concentrarnos en las cosas que debemos hacer. Es un punto de inicio nuevo. Es algo que todo el país está pidiendo. Lamentablemente los escándalos no los provoca la ciudadanía, tampoco los provoca la prensa. Los puede detectar la prensa de pronto, puede encontrar los hallazgos y tiene evidentemente que hacerlos públicos. La seguridad ciudadana es otro reto que tienen por delante. Está absolutamente desbordada. Hay una propuesta de creación de policía municipal, pero ¿qué cree que se debe hacer al respecto? Para ir cerrando. Nosotros conversamos en reiteradas oportunidades cuando se nos invitó a la PCM, de la misma presidencia, incluso con el ministro del Interior, él nos comentó sobre este proyecto que hoy ya se conoce. Nosotros le dijimos, está bien, consideramos que es una medida que puede generar un efecto positivo, pero no es inmediato, porque usted lo plantea en un año. Entonces, lo que la gente quiere ahora es tener más policías en las calles, que se cambie la percepción de inseguridad que uno tiene al salir y que además se replanteen las estrategias, comenzando por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es un saludo a la bandera, como siempre lo he dicho. Y nosotros le dijimos, oiga, señor ministro, nosotros como la bancada de Somos Perú, que además preside la Comisión de Seguridad Ciudadana a cargo del congresista Surín, hemos presentado un proyecto de ley de la policía voluntaria, para un poco descongestionar funciones administrativas y que se retome más presencia de la policía en las calles y algunas funciones que son, digamos, como patrullaje vehicular, policías de tránsito, sean asumidas por estos policías voluntarios con un debido entrenamiento en menor tiempo para que haya más presencia de patrullaje, que es lo que quiere la población, y combatir verdaderamente el tema de la percepción de inseguridad. Esa sensación que tenemos todos cuando salimos, que sabemos que vamos a salir, pero no sabemos si vamos a regresar. Y eso es lo que tenemos que combatir. Hijos y nietos. Así bueno, es. Señor Gerí José, miembro de la bancada de Somos Perú y presidente de la Comisión de Presupuesto, muchas gracias por su presencia. Hemos escuchado su punto de vista sobre los temas procedimentales, pero también un tema importante que usted lo trata mucho, el de la seguridad ciudadana. Muchas gracias por su presencia.